Si pancha, plancha con cuatro plancha con cuánto pancha, pancha, plancha. Tienen harta memoria, ¿cierto? Yo soy Yayo, dibujante y creador de una historieta llamada Sobaco, que se viene publicando desde la década del 2000, originalmente en formato fanzine, fotocopiado, y hoy en día ya a color y publicado ya en papel cuché. Mira, aparte de Sobaco he desarrollado otros personajes, pero la verdad es que han sido personajes que no han tenido, como que no me he preocupado de publicarlos. Han sido personajes que han quedado como en proyectos, porque ya Sobaco, digamos, tiene como un desarrollo más largo, el personaje ya es más conocido, digamos, y los otros personajes están ahí, es como una carpeta eterna. Están como una carpeta constante que todavía no ven la luz, pero que espero algún día poder publicarlo. Lo que pasa es que cuando yo era niño, yo tuve la suerte, digamos, de crecer en una casa que tenía como una biblioteca. Entonces, ahí en la casa donde yo me crié, se acostumbraba mucho a estar leyendo. Entonces, claro, yo siendo pequeño me acuerdo que caminaba, digamos, afirmándome entre las rumas con libros, con historietas, con, no sé, pues, de revistas, y ahí, digamos, yo fui como tomando cosas, digamos, no sé, pues yo me acuerdo que cuando era chico habían cosas como de la Segunda Guerra Mundial, al lado habían cosas de dinosaurios, ponte tú, habían otras cosas de la literatura. Entonces toda esa mezcla, digamos, empezó como a entrar a mi cabeza. Y en ese tiempo yo empecé a dibujar, pero era, no sé, 4 años, digamos, que ni siquiera no sabía leer, era como súper, súper chico. Y me acuerdo que un día, entre medio de toda esa biblioteca, digamos, encontré una revista por accidente que era un Manpato. Y eso como que a mí como que me generó algo, porque ahí yo conocí, digamos, el lenguaje del dibujo, obviamente sin saber los conceptos de historieta, onomatopeya, globo de texto. Y para mí eran monos nomás, eran monitos dibujados que tenían como una secuencia. Y claro, y en Manpato, digamos, fue como el primer cómic que a mí como que me hizo entender que existía otro mundo, aparte de los libros de historia, de la literatura, digamos, de todo el tema, que está el tema de la historieta. Y de ahí, bueno, empecé a dibujar. Y obviamente, junto con dibujar, empecé a leer cómics. Me acuerdo que, no sé, pues tengo recuerdos de leer publicaciones de la editorial Perfil, que era una editorial argentina que publicaba cómics de Batman, de Superman, Liga de la Justicia. Pero la gracia de esa editorial era que los traducía como al argentino, tenía como argentinismo, así como ay, ¿qué pasa, chabón? Y el bicho azul, que es un personaje Blue Beetle, lo traducían como bicho azul, y puros modismos argentinos. Entonces, esos cómics a mí me empezaron a conocer, digamos, otros personajes distintos, que no eran propiamente como de Manpato. Y bueno, cómics chilenos también, recuerdo que leía Topase, Barrabase, y ahí, digamos, fue como fue como creciendo el gusto por el dibujo, y básicamente por estar siempre haciendo historietas. Claro, pues yo, por ejemplo, dibujaba a los profes, dibujaba a los compañeros. Me pasaba que dibujaba, por ejemplo, ridiculizaba a los profes, por ejemplo, y a veces, como los cómics dan vuelta de mano en mano, a veces terminaban en manos de los profes. Entonces, más de una vez, por ejemplo, no sé, pues me llamaban la atención, que por qué, que falta de respeto, no, la clásica. Pero, claro, la parodia, pues siempre dibujando a los compañeros, eh, inventando historias. Yo me acuerdo que en la sala donde yo estaba, compartía con compañeros que también dibujaban, pues. Entonces siempre se generaba como
una convivencia entre dibujantes, que a ver cuál es el más sarcástico, cuál es el que hace más, el cómic más irónico. Entonces eso también fue aportando al desarrollo del dibujo. Nunca he estudiado nada relacionado con dibujo. Arte tampoco, nunca he pasado por la escuela de arte. Como que lo mío en realidad es más autodidacta. Entonces, bueno, y por lo mismo yo también trato como de plantearme, trato como de ser sincero en el planteamiento artístico que yo hago con mi cómic, porque yo, como estoy claro también de mi limitación en términos de trazo, trato de no plantear historias que yo sé que se pueden escapar un poco de las manos. Por ejemplo, no sé, como hacer una historia de ciencia ficción, ponte tú, que va a estar ambientada en el espacio y que a lo mejor va a requerir, digamos, de cosas que a lo mejor se me escapa un poco de mis capacidades, claro. Pero trato como de hacer lo que sé hacer y básicamente lo que yo he podido aprender, digamos, siempre ha sido como autodidacta, ¿no? Claro, lo que pasa es que originalmente cuando yo estaba en el liceo, yo tenía la costumbre de dibujar historietas y siempre los compañeros me pedían los cuadernos. Entonces, claro, el cuaderno pasaba de mano en mano, de mesa en mesa en mesa. Y un día me acuerdo que alguien me dijo, oye, ¿por qué no fotocopias tu cómic? Porque así te evitas de que el cómic ande, digamos, ande rotando en la sala. Entonces me dijo, fotocópialo. Y yo como que dije, oye, qué buena idea. Voy a probar con la fotocopia. Claro, y ahí me acuerdo que fui a la fotocopiadora del liceo con la típica la tía que atendí ahí la fotocopiadora y otra cuestión. Y le pedí que me fotocopiara una historieta. A ver, yo en esa época me acuerdo que escuchaba mucho, estaba muy pegado con el punk, me acuerdo. Escuchaba harto punk de gringo, español, chileno, como de varias vertientes. Y eso de alguna forma se complementó con, claro, que en esa época estaba la crisis asiática. Estamos hablando como fines de los 90 más o menos. Entonces el tema social con la música se entrelazó, digamos, y eso a mí como que me permitió crear un personaje que era Sobako, que originalmente la historia era súper sencilla, era como que un día se despertaba, por ejemplo, y no sé, pues sonaba la alarma y le pegaba al despertador y una situación cotidiana. Yo creo que lo que me motiva son... lo que pasa es que yo creo que son dos cosas. Pues la primera es que la posibilidad de publicar de manera independiente a ti te permite de cierta forma plantear cómo tú percibes la realidad. ¿Me cachai? Y entonces esa percepción, si bien no va a buscar cambiar el mundo como se viene desarrollando, sí te va a permitir poner un punto de referencia desde donde tú vas a construir tu realidad. Yo creo que eso es súper importante, sobre todo en un mundo donde constantemente nosotros tratan de condicionarnos, ¿cachai? Ya sea un condicionamiento social, político, religioso, de cualquier tipo, cualquier índole. Entonces yo creo que eso igual es como necesario resistirse un poco a ese condicionamiento, tratando de plantear justamente temáticas como las que yo trato de plasmar en el cómic. Entonces, una de las cosas que me motiva es esa, como de poner un punto de inflexión, digamos, desde donde uno puede construirse. No sé, yo me imagino que alguien que toca música y que le gusta la música va a tocar música hasta que se muera. O alguien que le guste de pronto, no sé, pintar, lo va a hacer hasta que se muera, porque yo creo que eso es lo único que te mantiene como vivo, entre comillas. O sea, tú puedes dejar de dibujar un tiempo o puedes dejar de, no sé, de hacer lo que te gusta y después con el tiempo te empiezas a dar cuenta que hay algo que te hace falta. O sea, de una u otra manera vas a volver, ¿cachai? A lo que te motiva a seguir haciendo lo que te gusta. Porque son algo, digamos, que no puedes ignorarlo. Hay gente que siente la necesidad de hacer algo para lo que nace. Entonces yo creo que en el caso mío,
por ejemplo, lo que me motiva a seguir dibujando es como la necesidad de pronto como de canalizar, ¿cachai? Cosas por medio del dibujo. Los cómics que yo hago, trato de ambientarlos acá en la zona, en la región del Biobío. Tengo un cómic que está ambientado en el terremoto, tengo otro cómic que está ambientado en Sudamérica, pero planteado desde la visión del Biobío. Hay otro cómic que voy, digamos, como narrando la historia de Chile, pero desde una perspectiva también más crítica, si es que se puede decir. Pero en el fondo son temáticas que tratan de ser una alternativa a lo que uno usualmente puede encontrar a lo mejor en un kiosco. Por ejemplo, si tú recorres los kioscos de acá de Concepción, te das cuenta que la oferta que hay en términos de cómic o es Superman, o es Batman, o es Spider-Man. En el fondo son cómics que vienen de Estados Unidos. Y está bien igual, porque yo, por ejemplo, igual soy ñoño, ¿cachai? Yo me crié leyendo DC, Marvel, y sigo disfrutando leyéndolos, pero a la vez también estoy consciente de que son historias que corresponden a otro contexto y corresponde también a otras necesidades que son propias de Estados Unidos. Y yo trato de generar temáticas que sean más locales, que sean más regionalistas. Entonces, desde ese punto de vista trato como de plantear una búsqueda en términos simbólicos y también discursivos, como de generar quizás una línea más latina, pero sin caer tampoco en el estereotipo latino del latino sabrosón, digamos, porque Concepción tampoco calza en eso. Concepción tiene también otra naturaleza, es más fría, es más, digamos, introspectiva, el penquista es más pacato, es más fome, entre comillas, ¿me entiendes? Entonces, como de generar un balance y de buscar una identidad que puede que tampoco nunca llegue a dar con esa identidad, pero por último generar como la inquietud, ¿me entiendes? Entonces esas es como las temáticas que yo trato de plantear. Mira, la verdad es que el cómic no busca llamar a una revolución, no busca, digamos, llamar a una sublevación. Por ejemplo, el cómic de la Ruta del Inti y de la Liga de los Perdedores, más que nada son como planteamientos o son como reflexiones. Más que hacer un llamado, son como reflexiones, como proponiendo, digamos, una carta dentro de muchas, en la que tú puedes encontrar sobre una mesa, ¿me entiendes? Entonces yo creo que quizás se percibe un poco violento el cómic, porque a lo mejor yo abuso mucho igual del sarcasmo. Entonces igual el sarcasmo, digamos, doy rienda suelta, digamos, a cosas que entre comillas que pueden parecer agresivas o pueden parecer violentas, pero en realidad es porque es como trato de generar un sarcasmo que quizás cae en quizás la forma puede ser se puede quizás entender como algo agresivo, pero el trasfondo no, porque a mí, por ejemplo, a mí no me gusta la violencia y tampoco me gusta el odio, ¿me entiendes? Y de hecho me construyo en mi día a día, digamos, me construyo a partir de la base de la convivencia. Y hay personas que me pasa al revés, que lo encuentran como bonito, lo encuentran como tierno. De hecho hay personas que se me acercan de pronto con sus hijos, que son niños, y no sé, pues le compran el cómic para que lo lean los niños, y a veces, justamente a raíz de ese comentario que te hicieron llegar, yo a veces lo planteo, pues le digo a la persona, ojo, pero cuidado, porque yo me atrevería como a recomendar este cómic para alguien como de 14, 15 para arriba. Entonces a veces me pasa que los mismos papás me dicen, no te preocupes, si aquí este cabro tiene criterio formado, no sé, o no sé, lo compran igual. Mi trabajo formal hoy en día es coordinar talleres para niños de 6 a 13 años en la comuna de Talcahuano.
y eso, digamos, es en el marco de lo que yo he venido desarrollando desde hace muchos años, que es el trabajo más formativo con niños por medio de talleres, eh, ya sea por medio de talleres de cómics o de arte, de fanzines, pero digamos que hoy en día estoy como abocado en esa área, con el tema del trabajo con niños. Y por otro lado también yo me dedico al diseño, porque a modo de complemento, digamos, yo también tengo un trabajo como diseñador gráfico para varios clientes, digamos, que de pronto se acercan y te piden algo, asesoría gráfica. Entonces esos son como mis dos trabajos formales que tengo. Mira, yo por muchos años trabajé en varias agencias de publicidad acá en Concepción, en agencias y de publicidad y también de diseño. Y ahora, digamos, trabajo independiente, porque eso también, obviamente, trabajar independiente te permite administrar mejor tus tiempos, te permite, digamos, no depender a lo mejor de un, digamos, como de un jefe, entre comillas. Entonces, trato como de plantear ese trabajo de esa manera, como desde la vereda de la independencia. Yo por lo general cuando trato de buscar referentes, o sea, bueno, hay muchos autores que yo sigo y que me gustan, pero siempre trato de destacar más que autores, trato como de destacar experiencias, porque a veces, digamos, me gusta mucho apoyarme en experiencias de otras personas para de pronto entender que se puede, po, o que tú puedes, digamos, seguir trabajando como en esa línea, po. Entonces, no sé, pues desde ese punto de vista hay mucha gente, por ejemplo, no sé, pues tengo amigos que estuvieron publicando por mucho tiempo y que lograron cosas importantes, como por ejemplo, no sé, pues Bastian Browning, que ahora, bueno, hoy en día está en Santiago, se dedica al tatuaje, pero cuando yo lo conocí originalmente acá en Concepción era fancinero, digamos, se dedicaba a la ilustración, lo que hace Alan Robinson, que también es súper importante lo que él hace porque trabajar desde Concepción para el mercado estadounidense y sobre todo con franquicias, franquicias que tampoco se las confían a cualquier dibujante, como por ejemplo Terminator, Volver al Futuro, B-Wars. Entonces, también yo por lo menos trato como de seguir su trabajo. O lo que hace Claudio Romo también, que claro, ahí ya tienes un ejemplo que es de la otra vereda, que ya no es como a partir del cómic de mercado, sino ya es como del cómic de autor. También es admirable porque él también trabaja desde Concepción para editoriales europeas, trabaja para Italia, también ha hecho cosas para editoriales en México, ¿me entiendes? Digamos como que mis referentes son referentes que aportan tanto como en nivel de contenido y artístico y también en el nivel en el sentido de experiencia, de cómo ellos van desarrollando también sus carreras. ¿Qué te parece Condorito? Mira, Condorito para mí es un personaje importante dentro de la historia del cómic chileno, o sea, originalmente tenía un componente social súper potente, po, porque estamos hablando de lo que es el roto chileno, o cómo se entiende lo que era un roto chileno en la década del 50 y del 60, que una persona, digamos, de escasos recursos, que no tenía para vestirse, por eso Condorito se vestía con chala, el pantalón parchado, los primeros cómics de Condorito él iba a robar gallinas, po, él comía gallinas para hacerse las cazuelas. Hay un cómic de Condorito muy bueno de la década del 50, del 60, donde Condorito sale robando una gallina y lo detienen los carabineros y cuando está, digamos, en la cárcel, detrás de las rejas, ve como los carabineros se están haciendo una cazuela. Entonces como que queda así como plop, ¿cachai? Entonces ahí ya tienes un componente político, un componente social, o sea, lo podía analizar desde el punto de vista que tú quieras, pero el declive de Condorito comenzó como a fines de los 80, cuando se vendieron los derechos a Televisa, y bueno, y ahí Televisa se encargó, digamos, de construir ese Condorito más cosmopolita,
que tú lo puedes vestir como un europeo, como un centroamericano, como un mexicano, como un chino, lo puedes vestir como tú quieras y el chiste va a funcionar igual, pero ya va a perder, digamos, en lo que lo caracterizó en el principio. Entonces yo por lo menos me quedo con el otro Condorito, por el Condorito del periodo de los años 50 hasta mediados de los 80 más o menos. Ese es el Condorito que yo rescato por lo menos. Lo primero que se te vino. Es que yo no odio. Lo ves así. Entonces, no. A ver, cómics que odio. Oh, ¿sabéis qué? Me dejaste en Qué blanco. fuerte, mala cagada. No, es que. La voy a aceptar. Ya. Deadpool. ¿Por qué? Porque siento que lo que se está haciendo con Deadpool ya se hizo con Lobo. O sea, el componente, digamos, ese sarcasmo también que tiene Deadpool, como de olvidemos de todas las normas y acabemos con todo. Lobo ya lo venía haciendo en los 90 y en un contexto cuando en esa época no era, por ejemplo, ahora es súper fuerte las demandas de varios sectores sociales. Por ejemplo, tú tienes a las feministas, ¿cachai? Hoy en día tú tienes también a gente que históricamente han quedado desplazados de la construcción social, como por ejemplo, gente que a lo mejor, no sé, de tendencias políticas, sexuales, y en los 90 cuando eso no era tan fuerte, el cómic de Lobo pasaba a llevar todas las normas sociales. Ahora Deadpool es sarcástico, pero tiene que pasar por ahí, ¿cachai? Tiene que pasar muy... porque si toca esa línea, entierran el cómic. En cambio Lobo lo hizo en los 90 y con falta de respeto peor que Deadpool. Mira, no voy a mandarlo, no me acuerdo bien los autores, no voy a mandar pero ese cómic está basado en personajes de bocetos que hizo Jack Kirby. Por ejemplo, cuando Jack Kirby trabajaba en la Marvel y después pasó a DC, habían tiempos de descanso en que él ensayaba, practicaba y hacía bocetos de personajes X, que los dibujaba para mantener, digamos, el ejercicio del dibujo. Y esos personajes quedaron recopilados en muchas carpetas y muchas hojas. Y después con el tiempo, Alex Ross habló con la familia para acceder a esas carpetas y tomó todos esos bocetos y les dio un sentido. Y eso, lo que hizo Alex Ross fue como darle un sentido a esos personajes e inventó un universo en torno a esos bocetos. Y ahí hizo un cómic que se llama Kirby's, que se escribe como Jack Kirby el apellido, pero se llama en plural, Kirby's. Y eso es como un universo de personajes boceteados que Jack Kirby nunca tuvo la intención de publicarlos, pero que Alex Ross les dio como una unidad y los ambientó en un universo donde todos estos personajes se encuentran. Entonces es un cómic que de alguna forma homenajea la imaginación de Jack Kirby y sacó un cómic que igual es un poco denso porque tiene mucho texto, mucho diálogo. Yo creo que ese es un cómic que se le debería dar más tribuna, porque es un cómic que a mí, yo por lo menos lo encontré, digamos, súper destacable. Los mitos de Cthulhu que dibujó Breccia, que son, digamos, relatos de Lovecraft, que Breccia lo que hace es tomar los relatos de Lovecraft y ilustrarlos, pero con la gráfica de Breccia. Entonces, claro, que Breccia hizo un ejercicio mental súper importante. Él dijo, los cuentos de Lovecraft son súper psicológicos, por lo tanto yo no puedo ser racional al momento de dibujar una historia de Lovecraft. Entonces él juega mucho con manchas, con collage, deja muchas cosas como a la imaginación tuya. Y cada viñeta perfectamente se podría enmarcar y quedar como una obra de arte por sí sola. Así que ese es como el cómic que yo amo. Yo creo que puede ser Batman año 1,
que es un cómic, digamos, Frank Miller se lanzó una historia que tiene harta influencia del cine noir, y que de hecho eso también sirvió para inspirar toda la saga de Christopher Nolan. Entonces yo creo que ese año 1 es un cómic que yo podría leer y leer y leer y leer. El cómic que hizo enamorarme de la lectura. Mira, yo creo que por ser muy chico, yo enganché con la Liga de la Justicia de Kate Giffen y J.M. de Matteis, que ellos hicieron una etapa de la Liga muy especial porque se fueron mucho al humor, pero un humor, digamos, un humor más, no era un humor como simple, sencillo, sino que era un humor más trabajado. Y para entender el humor de ellos, tú necesariamente tenías que estar como pendiente, tenías que estar como concentrado de acuerdo a los ritmos de los diálogos que ellos iban poniendo, po. Y los ritmos de los diálogos acompañados también con los trazos que ellos iban ilustrando en los gestos, las expresiones. Entonces esa simbiosis entre el ritmo del texto con el del dibujo, a mí me hizo como, siendo muy pequeño, como entender sobre la importancia que es prestarle atención a lo que es el texto, o sea, la lectura. Entonces yo creo que ese fue el cómic que a mí me hizo como darle importancia a lo que es la lectura. El cómic que cambió mi vida. Yo creo que es que hay cómics que más que cambiar mi vida, yo creo que son como momentos que marcan ciertas épocas de tu vida, porque de pronto tú pasas por una época y de repente lees ese cómic y tú dices como, oye, pero qué loco esto, ¿eh? Están ocurriendo otras cosas aparte de esto. Entonces, no sé, pues ahí yo puedo destacar varios. Por ejemplo, el mismo cómic de los mitos de Cthulhu, de Brecha, que ese fue un cómic que a mí como que me sacó de lo que yo venía leyendo y me metió como en otro tema, en otro ámbito. Akira también fue un cómic que yo en su momento también lo leí y como que me desvió de lo que yo venía leyendo y como que me cambió el prisma también como para otro lado. No sé, pues también un cómic igual que yo leí que era muy chico también, que se llama Gilgamesh, el Inmortal, que era un cómic que lo publicaba la editorial Columba. No me acuerdo si era con la revista de El Tony, que antiguamente la editorial Columba publicaba libros, y en esos libros venían varios autores, y entre ellos venía Gilgamesh, que era un tipo que era inmortal, y él transitaba por todas las guerras del mundo, y obviamente él lo único que quería era morir, pero no podía, porque era inmortal. Entonces siempre se enlistaba en los ejércitos de cualquier guerra, con la esperanza de que pudiera morir ahí, en esa guerra. Entonces el arco argumental va variando, entonces termina, digamos, con Gilgamesh con una carga filosófica fuerte, donde él está desencantado de cómo se viene construyendo la humanidad, deseando la muerte y no poder encontrarla, por ejemplo, y igual es como denso del cómic. Eso también me marcó, porque yo también venía leyendo otras cosas, venía leyendo historias, digamos, más gringas, y de pronto un cómic argentino, eso como que me hizo abrir el campo. Y bueno, por Gilgamesh después yo conocí El Eternauta, Mafalda, Mi novia y yo, que también era un cómic argentino de humor, pero también un humor, no un humor lineal, así como sencillo, sino que también más trabajado. Yo creo que esos serían como algunos. ¿Sabes qué? Los que me sorprenden son los cómics que salen en el Free Comic Book Day, que de pronto, claro, son como gratuitos, te los regalan y obviamente uno dice, pero esto es como parte de una herramienta de marketing, generar cómics gratuitos para que la gente enganche con tal personaje y concretar una compra futura. Pero hay muchos cómics que me han sorprendido gratamente, porque yo creo que hay muchos autores que tratan de plantear historias inteligentes y justamente aprovechan el Free Comic Book Day para entregar parte de una historia con la posibilidad de que después tú digas, oye, este cómic está bueno.
hay una historia de los hermanos Kubert que salió en una Free Comic Book Day que está ambientado en la guerra de Irak, donde están a punto de atrapar a Hussein, los comandos estadounidenses, y se encuentran con que en el subterráneo hay zombies. Entonces como que te cambia la historia totalmente, pues, como que parte como un cómic de guerra y después trata como de un cómic de supervivencia, ¿cachai? Y esas son historias que realmente te decís, oye, pero esto, aquí hay algo que no... Después nunca más supe ese cómic, porque eso es lo que tienen también los cómics de autor, porque si no cumplen con la norma comercial, entre comillas, se pierden en el limbo. Cómic placer culpable. Yo creo que mis cómics de placer culpable son estos cómics que de pronto igual encontráis sueltos por ahí, por ejemplo cómics de Bob Esponja, o cómics de Marceline, de Hora de Aventura, o cómics de los Picapiedras, que de pronto como que es como un placer culpable porque de pronto como que la línea gráfica es distinta, po, porque tampoco son cómics que sigan la línea gráfica de la serie animada, como que contratan ilustradores que vienen con otra bola distinta, po, y a los personajes los dibujan con trazos que son diferentes a los de la serie, entonces como que tú dices, oh, está raro, está como loco esto, como que lo disfrutáis nomás, te lanzáis como... Yo creo que debería leer más cómics de autores que son súper importantes y que nunca me he dado el tiempo como de, por ejemplo, Moebius, que es un dibujante que es un monstruo del cómic, pero por uno u otro factor nunca he podido como dedicarme a conocer la obra y a sacarle, digamos, sacarle el rollo a Moebius. Yo creo que un cómic que yo podría decir que no me gustó y como dices tú, como ya devuélvanme ese minuto de mi vida que perdí, fue con una serie que sacó el Mercurio hace años atrás de Star Wars igual, que sacó unos cómics de Star Wars en tapadura que eran con los años 70 y que no sé por qué el Mercurio se le ocurrió pensar que sería como una gran jugada comercial sacar esos libros que más encima eran caros, ahora costaban como 5 lucas, te estoy hablando hace como 10 años atrás, ¿no? Y eran unas cositas y más encima papel bond, así como papel roneo, como que todo feo, mal, todo. Y me acuerdo que un día me di el tiempo de leer uno, porque creo que como les fue mal, después empezaron a rematarlos como a 9.90. Y un día dije, 9.90, ya, a ver, cachemos qué onda. Y empecé a leerlo y fue así horrible, así malo. Y dije, oye, pero esta cuestión, no, y ahí yo como que tiré el cómic lejos, así que ¡fua! Y yo creo que ese es un cómic que yo podría decir que... Devuélvanme mi vida. Claro, lo que pasa es que originalmente cuando yo empecé a hacer el cómic, yo no tenía ninguna pretensión más que fotocopiarlo nomás. Y después, a medida que yo me di cuenta que se empezaban a mover, digamos, que yo por ejemplo lo distribuía en algunos locales en el centro de Concepción y después cuando volvía me daba cuenta que ya habían menos, pues. Entonces como que yo me daba cuenta que en realidad el cómic estaba como enganchando y ahí recién empecé a darme cuenta que podía empezar a hacer más números. Entonces no nació con una pretensión, con un afán, digamos, como de publicar muchos números, sino probar con uno y después de eso ya empezar como a ver qué pasa en el camino, pues. Porque en realidad nunca lo vi como algo entre comillas sustentable, porque en realidad lo que me preocupa a mí con el cómic, más que generar algo como comercial, entre comillas, es básicamente plantear ciertas temáticas o ciertas reflexiones que tienen que ver con la construcción personal que uno viene desarrollando. Y si eso, digamos, genera algo sustentable, bien, pues. Si no,
va a seguir siendo un fanzine nomás, pues, y no se va a transformar en otra cosa que no sea eso. Primero hay que botar esa barrera, que en algunos casos no es fácil, porque hay mucha gente que le significa botar esa barrera, como de la vergüenza, entre comillas, significa todo un proceso detrás, de dejar atrás miedo, no sé, ser como precavido, botar todo eso, como de tener la actitud de decir, ¿saben qué? No me importa, lo voy a hacer igual, lo voy a fotocopiar y vámonos. Y la técnica es algo que se va viendo en el camino, porque yo no soy como de la escuela de la academia, ¿cachai? Yo no soy de la escuela de la academia de que no, que la composición tiene que ser así, no, que ojalá tú usas este material de esta marca. Yo la verdad es que la escuela de la academia no va conmigo. Yo siento que lo primero es la actitud y después lo otro ya se va dando, porque incluso hasta tú puedes encontrar tu propio estilo de dibujo, tus propias técnicas, ¿cachai? La academia la puedes tener como una referencia, pero no es necesario seguirla, ¿me entiendes? Hay gente que dibuja un estilo realista, pero súper bueno, unos retratos, unos perritos así, pero un trabajo de sombras, pero a mí no me genera nada, porque de pronto el realismo es muy real, entonces no tiene son dibujos que no tienen vísceras, no tiene energía, no. En cambio prefiero un dibujo a lo mejor mal hecho, pero que tenga actitud y que me genere algo. Entonces yo le diría a la gente como joven, a los cabros, que tengan actitud nomás y que lo hagan, que se lancen. Echando a perder, porque echando a perder tú vas encontrando tu estilo. Porque yo, por ejemplo, he visto que hay gente que a veces se esmera mucho por tratar de dibujar parecido a. A veces yo veo cómics donde hay dibujos que, no sé, pues tratan de ser como Jim Lee, tratan de ser como Todd McFarlane, y de pronto tú dices, pero tú eres el dibujante que trata de dibujar como él. Bacán. Oye, te queda muy bacán la copia. Pero de pronto, no sé, pues puedo ver un dibujo de un niño de 9 años, ponte tú, que a lo mejor está recién empezando a dibujar y ya los trazos mal hechos, a mí ya eso ya me pasa algo con eso, o sea, oye, aquí hay vida, pues esto ya es algo auténtico, ¿me entiendes? Yo siento que el cómic ha venido batallando una guerra que yo creo que no debería dejar de hacerlo. O sea, aquí yo ya me voy a meter ya un tema más profundo. Que el cómic siempre hay sectores que se han preocupado de posicionar el cómic como el noveno arte. Incluso el cómic en sí, los autores de cómic también siempre han tratado como de destacar de que el cómic sea reconocido como el noveno arte, que sí. Aquí tenemos un grupito de artes, que están todos los artes. Está el cine, la danza, la pintura, y siento que tratar de hacer el esfuerzo para que el cómic entre a esos grupitos selectos de las artes, siento que ya está bueno ya de que se deje de hacer tanto esfuerzo por tratar de entrar a un grupo que yo siento que mejor que el cómic siga su propio tránsito, ¿me entiendes? Porque si el cómic llega a ser reconocido como un arte, no va a cambiar nada, o sea, se van a seguir publicando cosas de cómics, los autores a lo mejor van a estar como reconfortados moralmente porque logramos que el cómic sea reconocido como el noveno arte, pero yo siento que el cómic debiera empezar a construir sus propias leyes, sus propias normas y sus propios pasos a seguir. Obviamente el cómic tiene mucho de cine, tiene mucho de ilustración, tiene mucho de varias, de literatura, por ejemplo, pero yo creo que si el cómic sigue como con esa pretensión como de querer entrar a ese grupo como selecto de artes que son reconocidas, yo siento que no sé si sea tan necesario. Yo creo que el cómic tiene que seguir construyéndose solo, ¿no? Entonces, ese es mi pensamiento.